directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina. Iglesia evangélica, cristiana y misionera, con los pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia. Hoy referente al tema resumen bíblico sobre Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Autor. El autor principal de esta carta es el Espíritu Santo, segunda de Pedro capítulo 1, versos 20-21. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16-17. Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. El instrumento humano que fue usado para escribir esta carta fue el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 17. Fecha de redacción. La historia secular pone fecha a esta carta alrededor de los años 51-52 después de Cristo. La carta fue escrita durante el segundo viaje evangelístico en la ciudad de Corinto durante la estancia de Pablo por 18 meses, Hechos capítulo 18, verso 11. Acerca de la ciudad. Tesalónica era una de las ciudades en Macedonia, la parte norte de Grecia moderna, visitada por Pablo y sus compañeros, Silas y Timoteo, durante su segunda campaña misionera. Hechos capítulo 16 al 18. La ciudad era la capital de la provincia romana, un centro comercial situado en la ruta más importante, la Vía Egnatia, con una población heterogénea que incluía a los judíos. En esta ciudad había judíos, dado a que en Hechos capítulo 17, versos 1 y 2, se menciona una sinagoga. Origen de la iglesia en Tesalónica. El Evangelio llegó a Europa por primera vez alrededor del año 49 después de Cristo. Esto ocurrió cuando en su segundo viaje misionero, Pablo y quienes lo acompañaban zarparon de Troas, sitio de la antigua ciudad de Troya, vía la isla Egea de Samotracia a Neópolis, la ciudad portuaria de Filipos, en respuesta a la visión nocturna del hombre de Macedonia. Hechos capítulo 16, verso 8 al 12. Aquí el apóstol conoció a Lidia, mujer comerciante, expulsó un espíritu de adivinación de un arrestado. Al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, las autoridades imperiales se disculparon cautelosamente, los liberaron y no instaron a abandonar la ciudad, lo cual hicieron. Hechos capítulo 16, versos del 13 al 40. Viajando 150 kilómetros hacia el sudoeste, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Como era su costumbre, fue a la sinagoga y predicó durante varias semanas, argumentando que Jesús era el ungido de Dios, el Mesías prometido desde hacía mucho tiempo en las escrituras judías. Hechos capítulo 17, verso del 1 al 3. Aquí estableció Pablo la segunda iglesia en el continente europeo. Entre aquellos que aceptaron el Evangelio, no solo habían judíos como Aristarco, Colosenses capítulo 4, versos 10 y 11, sino también griegos devotos, es decir, gentiles que asistían a los servicios de la sinagoga, pero por no dejarse circuncidar, nunca llegaron a convertirse completamente al judaísmo. Además, un número considerable de mujeres prominentes de la ciudad respondieron al mensaje de Pablo, Hechos capítulo 17, verso 4. La fe de los creyentes cristianos de Tesalónica
Llegó a ser ampliamente conocida, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8. Por lo menos 2 veces la iglesia de Filipos envió ayuda financiera a Pablo mientras éste estaba en Tesalónica, donde su estancia se prolongó por varias semanas. Filipenses capítulo 4, verso 16. Mientras el libro de los Hechos hace énfasis en los orígenes judíos de la iglesia de Tesalónica, la carta de Pablo les dirigió aclaran que muchos de ellos se volvieron de los ídolos a Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, como la adoración de ídolos en tiempos del Nuevo Testamento era una práctica gentil, no judía. La variedad étnica era un rasgo de la iglesia de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica fue bautizada por un rey macedonio con el nombre de su hermana a fines del siglo IV a.C. La ciudad de Tesalónica era la capital del distrito del mismo nombre en la provincia romana de Macedonia y poseía un magnífico puerto natural. Estaba localizada junto a la famosa Vía Ignacia, una importante ruta militar que se extendía desde el lado occidental de la costa balcánica hasta la actual Estambul y era gobernada por una clase de funcionarios especiales. Hechos capítulo 17, verso 6. Recipientes. Los cristianos que se encontraban en la ciudad de Tesalónica. Tema central. El tema central de esta carta tiene que ver con la segunda venida de Cristo, la cual se anuncia al final de cada capítulo. Propósito de la carta: para animar a la iglesia que se encontraba en medio de la persecución, capítulo 2, verso 14, para defender su conducta contra aquellos que hablaban mal de él mientras él estaba con ellos, capítulo 2, versos del 1 al 10, para asegurarle acerca de su amor, de su deseo de verlos y de su alegría por reporte de Timoteo, capítulo 2, verso 17, 20, capítulo 3, versos 6 al 8, para advertirles contra los pecados de la carne, los cuales eran muy comunes entre los paganos, capítulo 4, versos del 1 al 8, para reprender a los ociosos, capítulo 4, versos 11, 12, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 10 al 12, para confortar a los atribulados, capítulo 4, verso 13 al 18, para exhortarlos a que estén alertas en vista de la venida de Cristo, capítulo 5, versos del 1 al 11, para animarlos a que se preocupen unos por otros en la fidelidad y servicio mientras esperan con paciencia, capítulo 5, versos 12 al 24. Palabras clave. La palabra de Dios, capítulo 2, verso 13. Capítulo clave. Capítulo 4. La esperanza de los santos, la venida de Jesús. La palabra inspirada. El Evangelio vino a ellos en el poder del Espíritu Santo, capítulo 1, verso 5. Compare con Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 5 y 7. El Evangelio de Dios, capítulo 2, versos 2 y 3, 8. Ellos dieron a conocer la palabra del Señor, capítulo 1, verso 8. No es la palabra de los hombres, sino de Dios, capítulo 2, verso 13. La segunda venida de Cristo se da a conocer por medio de la palabra del Señor, capítulo 4, verso 15. Estas son las palabras de confort, estimado y de ánimo. Capítulo 4, verso 18. Debe de ser leída por todos los hermanos. Capítulo 5, verso 27. Podemos comparar con Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Bosquejo 1. 1. Saludos iniciales, capítulo 1, verso 1. 2.
Agradecimientos iniciales, capítulo 1, verso del 2 al 10. 3. La conducta de los evangelistas en Tesalónica, capítulo 2, verso 1 al 16. 4. El continuo interés de Pablo por la iglesia, capítulo 2, versos del 17 al capítulo 3, verso 13. 5. Estímulo para el progreso ético, capítulo 4, versos del 1 al 12. 6. Instrucciones y ánimos sobre la segunda venida de Cristo, capítulo 4, versos del 13 al capítulo 5, verso 11. 7. Instrucciones para la vida en el cuerpo de Cristo, capítulo 5, versos 12 al 24. 8. Encomiendas y saludos finales, capítulo 5, verso 25 al 28. Bosquejo 2. Típico saludo inicial, capítulo 1, verso 1. Autores. Mensaje. Saludo. 2. Memoria del ministerio de Pablo, capítulo 1, versos 2 al capítulo 3, verso 13. Gracia por la fe, la esperanza y el amor de los tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 10. Cómo Pablo ministró en tal ciudad, capítulo 12, versos del 1 al 12. Tierno como nodriza, capítulo 2, verso del 1 al 8. 2. Preocupado por un padre, capítulo 2, verso 9 al 12. Gratitud por la perseverancia de los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 16. Ansiedad de Pablo por los tesalonicenses, capítulo 2, verso del 17 al 20. La misión de Timoteo y el alivio de Pablo, capítulo 3, verso 1 al 10. Pablo mantiene la esperanza de ver a los tesalonicenses de nuevo, capítulo 3, verso 11 al 13. 3. Espera del regreso de Cristo, capítulo 4, verso 1 al capítulo 5, verso 11. Para el presente, cualidades del estilo de vida, capítulo 4, verso 1 al 12. Fidelidad material, capítulo 4, del 1 al 8. Amor fraternal, capítulo 4, del verso 9 y 10. 3. Responsabilidad personal, capítulo 4, verso 10 al 12. Para el futuro, el retorno de Cristo, capítulo 4, versos 13 al capítulo 5, verso 11. La venida del Rey, consuelo para los afligidos, capítulo 4, verso 13 al 18. La venida del Rey, ninguna sorpresa para los que están preparados, capítulo 5, verso 1 al 11. Consejos finales, capítulo 5, versos 12 al 28. Respeto por los líderes, capítulo 5, versos 2 y 13. Paz en la comunidad, capítulo 5, verso 13. Ayuda a los necesitados, capítulo 5, verso 14. Verdades cristianas, capítulo 5, versos 15 al 22. Benevolencia hacia todos, capítulo 5, verso 15. Gozosos en todo momento, capítulo 5, verso 16. Orar siempre, capítulo 5, verso 17. Dar gracias en todo, capítulo 5, verso 18. Respetar lo sagrado, capítulo 5, verso 19 y 20. Examinarlo todo, capítulo 5, verso 21. El Dios de paz, capítulo 5, verso 23 y 24. Salutación y bendición final, capítulo 5, verso 25 al 28. Lecciones prácticas. El Evangelio fue predicado con poder y plena convicción, capítulo 1, verso 5. Los tesalonicenses son un gran ejemplo de cómo debemos de trabajar, capítulo 1, versos 6 al 8. La gente debe de convertirse de los ídolos al Dios vivo y esperar de los cielos a su Hijo, capítulo 1, versos 9 y 10.
El hombre debe de buscar el favor de Dios y no de los hombres. Capítulo 2, verso 4 al 6. Gálatas capítulo 1, verso 10. En ocasiones Satanás será un estorbo para que no sirvamos a Dios. Capítulo 2, verso 18. Satanás es descrito como el tentador. Capítulo 3, verso 5. Mateo capítulo 4, verso 2. La voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos abstengamos de toda inmoralidad. Capítulo 4, versos 3 al 7. El cristiano no debe de conformarse con menos. Capítulo 4, verso 10. La esperanza de los cristianos cuando mueren es hermosa. Capítulo 4, versos 13 al 18. El Señor Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Capítulo 5, verso 2. Debemos de apreciar el trabajo que hacen los que trabajan en la obra del Señor, capítulo 5, versos 12 y 13. Exhortaciones en cuanto a la disciplina, animar a los demás a ser pacientes, capítulo 5, verso 14. El cristiano debe de siempre procurar lo bueno para con los demás, capítulo 5, versos 15. Hay que estar siempre gozosos, capítulo 5, verso 16. Hay que orar constantemente, capítulo 5, verso 17. Hay que ser agradecido, capítulo 5, verso 18. No hacer sentir mal al Espíritu Santo, capítulo 5, verso 19. No menospreciar la palabra de Dios, capítulo 5, verso 20. Examinar todo y retener lo bueno, capítulo 5, verso 21. El cristiano debe de guardar todo su ser en santidad, capítulo 5, verso 23. Y hasta aquí el final sobre el resumen bíblico sobre Primera de Tesalonicenses.